¿Sin abogado? Me preguntó el juez. Ella no puede pagar uno, rió mi hermano David. Papá asintió orgullosamente. Me quité el abrigo. Luego le pregunté a su abogado, quien firmó su autorización de seguridad. La sala de audiencias se quedó en silencio. ¿Sin abogado? Me preguntó el juez. La sala de audiencias olía a papel viejo, café quemado y cera para pisos. Era una de esas salas de juicios de condado que no habían cambiado mucho desde los años 80. Bancos de madera marrones, luces fluorescentes zumbando, una vieja bandera americana junto al estrado del juez. Mi hermano menor, David, se reclinó en su silla y rió lo suficientemente fuerte para que todos lo escucharan. Ella no puede pagar uno. Un par de personas en la galería sonrieron con suficiencia. Mi padre asintió orgullosamente a su lado como si David acabara de decir algo inteligente. Yo estaba sola en la mesa de la defensa, vistiendo un viejo abrigo beige que había comprado años atrás en Norfolk después de la muerte de mi esposo. Podía sentir cada mirada en esa habitación estudiándome, juzgándome. Una viuda de 63 años con canas y sin abogado. Un blanco fácil. El juez se ajustó las gafas y me miró de nuevo. Señora, este es un procedimiento civil serio que involucra acusaciones de fraude de herencia. ¿Está segura de que desea representarse a sí misma? David se rió entre dientes. Siempre fue terca. Miré a mi hermano por un largo momento. Es curioso cómo la edad cambia los rostros pero no el carácter. David tenía 58 años ahora. Su cabello era más escaso, su barriga más grande, pero la misma sonrisa petulante que usaba cuando éramos niños seguía ahí. La misma sonrisa que usó después de culparme por romper la radio de pesca de papá cuando él mismo lo había hecho. La misma sonrisa que usó después de robar dinero del bolso de mamá en la escuela secundaria. La misma sonrisa que usaba ahora. Lentamente me quité el abrigo y lo doblé cuidadosamente sobre la mesa. Luego miré directamente a su abogado. ¿Quién firmó su autorización de seguridad? La sala de audiencias se quedó en silencio. No, tranquila. Silencio. Su abogado dejó de respirar por un segundo. El color se le escurrió de la cara tan rápido que realmente pensé que podría desmayarse. El juez se dio cuenta inmediatamente. Señor Peterson, preguntó con cautela. David parecía confundido. ¿Qué demonios significa eso? Rió. Pero su abogado ya no se reía. Me miró con la misma expresión que había visto en jóvenes oficiales navales años atrás cuando accidentalmente abrían el archivo clasificado equivocado. Miedo mezclado con reconocimiento. Me senté con calma y por primera vez esa mañana, nadie en esa sala me miró como a una anciana indefensa, ni siquiera mi padre. 3 meses antes, yo estaba en mi cocina con vistas a la bahía de Chesapeake cuando llegaron los papeles de la demanda. La lluvia golpeaba las ventanas esa tarde. El tipo de lluvia lenta de Virginia que se te mete en los huesos. Recuerdo estar calentando sopa de tomate en la estufa cuando el cartero llamó. Sobrecertificado. Sello del condado. Dentro había una demanda presentada por mi propio hermano, acusándome de manipular a nuestra difunta madre para que cambiara su testamento mientras ella sufría de demencia. Debo haber leído los papeles 6 veces. Mis manos ni siquiera temblaron al principio. Eso vino después. Después de 40 años trabajando en investigaciones militares, aprendes a mantener la calma durante el shock. Tu cuerpo retrasa la reacción hasta que estás solo. Me senté en la mesa de mi cocina hasta el atardecer, mirando la firma de David al final de la denuncia. Mi propio hermano, el niño cuyos pañales cambié cuando mamá trabajaba turnos nocturnos en el restaurante. El adolescente a quien cubrí después de que se emborrachara y estrellara la camioneta de papá contra un buzón en 1983. El hombre adulto a quien le presté casi $30,000 a lo largo de los años sin pedirle nunca que me los devolviera. Ahora quería verme destruida en los tribunales. Lo más extraño ni siquiera era la demanda. Era que mi padre lo apoyara. Eso dolía más. Papá tenía 86 años ahora. Artritis en ambas manos, problemas cardíacos, audífono en la oreja izquierda. Después de que mamá falleció,
David prácticamente se mudó a su casa a tiempo completo. Al principio, pensé que era amabilidad. Luego me di cuenta de que era control. Papá dejó de contestar mis llamadas regularmente. Cuando yo lo visitaba, David siempre se las arreglaba para estar allí. Y cada conversación se volvía incómoda. Te quedaste fuera mucho tiempo, me dijo papá una vez, mientras miraba la televisión en lugar de a mí. Yo me quedé allí, con bolsas de supermercado en ambas manos, como una invitada no deseada. Estaba sirviendo a papá. Eso fue todo lo que dijo. 40 años reducidos a MHM. La verdad es que mi padre nunca me perdonó por unirme a la Marina. En realidad no. Él venía de una generación mayor, la generación de la Guerra de Corea. Hombres que creían que las hijas se quedaban cerca de casa. Mi madre me entendía. Papá nunca lo hizo. Cuando me alisté en 1979, actuó como si hubiera abandonado a la familia. Mientras tanto, David se quedó en Virginia, cerca de casa, cerca de papá. Eso lo convirtió en el buen hijo. No importaba cuántos negocios fallidos comenzara. No importaba cuánto dinero desapareciera a lo largo de los años. No importaba cuántas mentiras mamá cubriera silenciosamente, él se quedó. Y en la mente de mi padre, quedarse contaba más que el sacrificio. Después de que mi esposo, Frank, muriera de cáncer de páncreas hace 6 años, finalmente me retiré de la consultoría de logística de inteligencia naval y regresé a casa para siempre. No para luchar, no para demostrar nada. Simplemente me cansé de las habitaciones de hotel, los edificios gubernamentales y las mañanas solitarias. Pensé que tal vez a los 63 años, la familia importaba más que los viejos resentimientos. Me equivoqué. La primera señal llegó durante el último año de vida de mamá. Empezó a llamarme tarde por la noche. No llamadas emocionales. Cuidadosas. Silenciosas. David está manejando las finanzas ahora, susurró una vez. Recuerdo estar sentada en mi porche escuchando ranas junto al agua. ¿Está bien? ¿Se molesta cuando hago preguntas? Algo en su voz me molestó. ¿Miedo? Mi madre nunca tuvo miedo. Otra noche llamó preguntando si los impuestos a la propiedad realmente podían aumentar tanto en un año. Revisé los registros del condado a la mañana siguiente. No lo habían hecho. Ese fue el momento en que empecé a prestar atención. Pero para entonces, la salud de mamá estaba fallando rápidamente, y David controlaba casi todo a su alrededor, incluido el acceso. El último día de Acción de Gracias antes de que ella muriera todavía me persigue. Mamá parecía agotada sentada a la mesa. Papá apenas me habló. David pasó toda la noche hablando de lo difícil que había sido para él el cuidado, como si estuviera haciendo campaña para la santidad. Luego, mamá metió la mano debajo de la mesa y me apretó la mano. Un pequeño gesto, dedos débiles, pero deliberado. Cuando la miré, me dio una mirada que todavía no puedo explicar correctamente, casi como disculpa, casi como advertencia. 3 meses después, ella se había ido y 2 semanas después del funeral, David presentó la demanda. Recuerdo haberme sentado sola después, mirando el agua de Chesapeake por mi ventana, pensando algo que nunca pensé que pensaría sobre mi propia familia. Esta demanda nunca fue por dinero. Fue un castigo. Castigo por irme. Castigo por tener éxito en un lugar donde ellos no podían seguirme. Castigo por convertirme en alguien que mi padre nunca entendió. Y sentada allí en esa sala de audiencias ahora, viendo a David sonreír al otro lado del pasillo mientras papá aprobaba en silencio, me di cuenta de algo más. Realmente creían que yo estaría allí indefensa. No tenían idea de quién solía ser. El silencio dentro de esa sala de audiencias duró quizás 3 segundos, pero se sintió mucho más. Su abogado, Richard Peterson, bajó lentamente la carpeta en sus manos y me miró a través de la sala como si estuviera tratando de recordar una cara de una pesadilla. El juez Holloway se dio cuenta inmediatamente. Señor Peterson, repitió. Peterson se aclaró la garganta. Su señoría, me gustaría un breve momento con mi cliente. David pareció irritado. ¿Para qué? Ella está de farol.
Peterson ni siquiera lo miró. Esa fue la primera grieta. Pequeña pero visible. El juez Holloway me estudió cuidadosamente por encima de las gafas. Probablemente tenía unos 70 años. Pelo plateado, corbata azul marino, voz tranquila, el tipo de juez de la vieja escuela que creía que los modales todavía importaban. 5 minutos, dijo finalmente. El mazo golpeó una vez. Todos se pusieron de pie. La habitación estalló en susurros. Yo me quedé sentada. A mi edad, aprendes que no tiene sentido apresurarse a ningún lado, especialmente hacia el conflicto. David siguió a su abogado cerca de la pared del fondo, visiblemente molesto. ¿Qué te pasa?, lo oí sisear. Peterson habló tan bajo que no pude oír las palabras, pero vi el miedo. Y el miedo tiene su propio lenguaje. Mi padre permaneció sentado en el banco de madera detrás de la mesa de David. Sus hombros parecían más pequeños de lo que recordaba. La vejez finalmente lo había alcanzado en los últimos 2 años. Por un momento, me miró, no con enojo, ni con calidez, simplemente con incertidumbre. Eso quizás dolió más que el odio, porque la incertidumbre significaba que ya no sabía quién era yo. La verdad es que la mayoría de la gente nunca supo realmente lo que hice en la Marina. Eso fue intencional. Incluso Frank, mi esposo, solo conocía fragmentos, no porque no confiara en él, sino porque la compartimentación se convierte en una segunda naturaleza después de suficientes años trabajando con sistemas clasificados. Dejas de hablar automáticamente. Aprendes el silencio de la misma manera que la gente normal aprende la conversación trivial. A principios de los años 80, cuando entré por primera vez en el apoyo logístico de inteligencia naval, principalmente manejaba autorizaciones de transporte, comunicaciones seguras, enrutamiento y documentación de contratistas. Aburrido sobre el papel. Así es como suele verse el trabajo gubernamental desde afuera. Pero con el tiempo, me moví a investigaciones de cumplimiento de seguridad que involucraban a contratistas de defensa y coordinación de suministros en el extranjero durante los años de la Guerra del Golfo. Nada glamuroso, nada de tonterías de Hollywood. Principalmente noches largas, mal café, informes interminables y gente mintiendo sobre el dinero. La gente piensa que el trabajo de inteligencia es armas y persecuciones de coches. La mayor parte es papeleo. Papeleo muy peligroso. Una firma perdida puede comprometer una operación. Un contratista deshonesto puede costar vidas. Aprendí temprano que la corrupción rara vez parece dramática al principio. Por lo general, comienza con alguien cambiando silenciosamente números que nadie espera que otros revisen. Esa lección me acompañó mucho después de la jubilación, incluso cuando comencé a notar patrones financieros extraños en las cuentas de mi madre. Peterson se acercó al estrado después de que terminó el receso. Su voz sonaba más tensa ahora. Su señoría, antes de continuar, solicitaría una aclaración sobre las afiliaciones federales anteriores de la demandada. David gimió ruidosamente. Oh, vamos. El juez Holloway cruzó las manos. Señorita Rivera, abrí lentamente mi carpeta de cuero y saqué un paquete de documentos sellados. Hace 20 años, esos paquetes solían viajar dentro de maletines diplomáticos cerrados. Ahora, la mayoría permanecía intacta en mi archivador junto a viejas declaraciones de impuestos y papeles de seguros. Es curioso lo ordinaria que se vuelve la historia clasificada después de la jubilación. Le entregué el paquete al alguacil. El juez lo abrió con cuidado. Su expresión cambió casi de inmediato. No asombro. Reconocimiento. Reconocimiento profesional. El tipo de reconocimiento que los militares mayores a veces se dan entre sí en los aeropuertos sin decir una palabra. David miró impaciente. ¿Qué es esto? ¿En serio? N. Adie le contestó. El juez Holloway siguió leyendo en silencio durante casi un minuto. La sala de audiencias se había vuelto tan silenciosa que podía oír el zumbido de las luces fluorescentes. Finalmente, el juez levantó la vista. Señorita Rivera, dijo con cautela. Usted anteriormente poseía autorización de seguridad federal relacionada con operaciones de cumplimiento de inteligencia naval. Sí, su señoría. ¿Hasta su jubilación en 2018?
Sí. Peterson parecía físicamente incómodo ahora. David rió nerviosamente. ¿Y qué? Ella barajó papeles militares durante 30 años. El juez no sonrió y eso molestó a David. Se notaba porque hombres como mi hermano sobreviven leyendo señales sociales. En el segundo en que la habitación deja de validarlos, entran en pánico. Papá se movió inquieto en el banco. Sus ojos se movieron entre yo y el juez. La confusión se extendía lentamente por su rostro. Casi lo compadecí. Casi. La verdad era que mi padre había construido toda una versión emocional de mí durante 40 años. Una hija egoísta que se fue de casa persiguiendo ambiciones profesionales. Una mujer que eligió el trabajo gubernamental en lugar de las cenas familiares. Una hermana que desaparecía durante cumpleaños y aniversarios porque el trabajo era lo primero. Nunca entendió que faltar a las vacaciones no era ambición, era deber. A veces nos activaban sin previo aviso. A veces las restricciones de viaje impedían la comunicación. A veces las operaciones en el extranjero se volvían inestables de la noche a la mañana. Aprendes a no explicar. Simplemente te vas y, finalmente, la gente deja de preguntar dónde has estado. Frank lo entendió mejor que nadie. Él era de la Guardia Costera antes de convertirse en inspector portuario civil. Un hombre tranquilo, un buen hombre. Nos conocimos en Norfolk en 1987. Una vez me dijo, la gente solo entiende el sacrificio cuando puede verlo. Eso se me quedó grabado porque el sacrificio invisible confunde a la gente, especialmente a la familia. Peterson finalmente se aclaró la garganta de nuevo. Su señoría, mi firma tuvo una interacción indirecta previa con una investigación relacionada con la oficina de la señorita Rivera durante una auditoría de contratistas en 1994. David parpadeó. ¿Qué significa eso? Peterson dudó. Significa que reconozco sus credenciales. Por primera vez en toda la mañana, David dejó de parecer seguro. Todavía no asustado, pero incómodo. El juez Holloway se reclinó lentamente. Interesante. Pude sentir miradas por toda la sala de audiencias ahora. Curiosidad reemplazando la burla, pero no me sentí triunfante. Eso es lo extraño que la gente no entiende de la venganza. La venganza real rara vez se siente emocionante. La mayoría de las veces se siente agotadora, especialmente cuando la familia está involucrada. El juez reabrió el archivo de la herencia. Ahora, dijo con calma, continuemos con las alegaciones de manipulación financiera contra la señorita Rivera. David se enderezó rápidamente, ansioso por recuperar el control. Sí, su señoría. Mi madre estaba confundida cerca del final. Mi hermana la aisló y la presionó para que cambiara el testamento. Miré directamente a mi hermano. ¿Cuándo exactamente mamá se confundió, David? Frunció el ceño. ¿Qué? Tú dijiste que estaba mentalmente comprometida. ¿Lo estaba? Asentí lentamente. Entonces, ¿por qué le permitiste firmar 3 documentos de refinanciamiento separados 6 meses antes? La habitación se quedó en silencio de nuevo. El rostro de David se tensó al instante. Una pequeña reacción. Pero suficiente. Peterson cerró los ojos brevemente como un hombre que se da cuenta de que el suelo debajo de él podría derrumbarse. Papá parecía confundido. ¿Refinanciamiento? Murmuró suavemente. David se dio la vuelta demasiado rápido. Papá, no te preocupes por eso. Pero ahora, el juez Holloway estaba prestando mucha atención. ¿Qué documentos de refinanciamiento? Preguntó. Abrí otra carpeta. Y ese fue el momento en que me di cuenta de algo importante. David entró a esta sala de audiencias esperando humillación. Nunca esperó resistencia. Peor aún, nunca esperó documentación. El juez Holloway se quitó las gafas lentamente. ¿Qué documentos de refinanciamiento? Deslicé los papeles por la mesa hacia el alguacil. La sala de audiencias había cambiado por completo ahora. Antes, la gente me miraba como si fuera una viuda solitaria a punto de perderlo todo. Ahora, nadie se movía. Nadie susurraba.
Incluso David lo notó, y lo odiaba. Estos documentos, dije con calma, muestran que 6 meses antes de que mi madre falleciera, mi hermano la ayudó a refinanciar una parte de la propiedad familiar. Papá frunció el ceño desde el banco de la galería. ¿Refinanciar? David se volvió de inmediato. Fue temporal, papá. Pero su voz se quebró ligeramente. Esa pequeña grieta me lo dijo todo. El juez Holloway estudió los papeles con cuidado. Señor Whitaker, dijo, estas formas llevan la firma de su madre. Sí, respondió David rápidamente. Ella estuvo de acuerdo. Crucé las manos. Entonces, era mentalmente competente para firmar acuerdos de préstamo por valor de más de $200,000. La boca de David se abrió, se cerró de nuevo. Peterson parecía físicamente enfermo ahora. Casi sentí pena por él, casi. Porque Richard Peterson no era el villano aquí. Era un abogado que entró en la corte creyendo que representaba una amarga disputa por herencia entre hermanos. En cambio, descubrió que podría estar sentado junto a un fraude financiero. Hay una diferencia. ¿Una peligrosa? Papá se inclinó hacia adelante lentamente. ¿Qué préstamo? La irritación de David estalló de inmediato. Papá, ya te lo dije, era para el negocio. ¿Qué negocio? Preguntó el juez Holloway. David dudó. La expansión de la Marina. Casi sonrió. Nunca hubo una expansión de la Marina. Solo otra inversión fallida que David trató de ocultar a la familia. A lo largo de los años, mi hermano alternó ideas de negocios de la misma manera que algunas personas alternan dietas, reparación de barcos, paisajismo, máquinas expendedoras, venta de vehículos recreativos usados. Cada una se derrumbó bajo deudas. Y cada colapso, de alguna manera, se convirtió en culpa de otra persona. Mala economía, malos socios, mal momento, nunca David, nunca sus apuestas, nunca los préstamos silenciosos, nunca el dinero desaparecido. Mamá lo cubrió la mayor parte de su vida porque no podía soportar el conflicto. Papá lo cubrió porque creía que los hijos merecían segundas oportunidades más que las hijas. Pero la edad cambia las cosas, especialmente la desesperación. Miré al juez de nuevo. Su señoría, también me gustaría presentar como prueba los registros de pago de impuestos del condado sobre la propiedad durante los últimos 4 años. Peterson se frotó la frente con fuerza. David murmuró. Dios mío. El alguacil le entregó los documentos al juez Holloway. Las cejas del juez se levantaron ligeramente. Estos pagos provienen de su cuenta personal, señorita Rivera. Sí. Papá me miró fijamente. Tú pagaste los impuestos. Asentí una vez. David intervino de inmediato. Ella solo hizo eso para manipular a mamá. Me volví hacia él lentamente. No, David. Lo hice porque el condado estaba preparando avisos de gravamen. Eso golpeó fuerte. El rostro de papá se descompuso. ¿Qué? El anciano parecía genuinamente afectado ahora. Odiaba verlo. No importa lo enojada que hubiera estado a lo largo de los años, él seguía siendo mi padre. Y la vejez hace que la traición parezca más cruel de alguna manera, especialmente cuando la confusión entra en escena. El tono del juez Holloway se agudizó. Señor Whitaker, su padre estaba al tanto de que la propiedad enfrentaba problemas de morosidad fiscal. David evitó el contacto visual. No era grave. Pero había sido grave. Muy grave. Recordé la noche exacta en que lo descubrí. Mamá me había llamado alrededor de las 11:30. Su voz sonaba débil. Nerviosa. Margaret, susurró. ¿Podrías revisar algo por mí? Me senté inmediatamente en la cama. ¿Qué pasa? Encontré una carta del condado. A la mañana siguiente, conduje 2 horas hasta Fairfax y fui directamente a la oficina de registros. Fue entonces cuando me enteré de que partes de los impuestos a la propiedad no se habían pagado durante casi 18 meses. No porque mamá olvidara, sino porque alguien desvió dinero.
Supe de inmediato quién era ese alguien, pero probarlo discretamente sin humillar a papá se convirtió en el problema. Así que pagué la cantidad atrasada yo misma. Casi $16,000. Nunca se lo conté a nadie, ni siquiera a los viejos amigos de Frank del grupo de apoyo de la Guardia Costera con quienes ocasionalmente me reunía para tomar café. ¿Sabes algo extraño de envejecer? Dejas de llevar la cuenta. Al menos la gente sana lo hace. Ayudas porque alguien tiene que hacerlo. Eso es todo. La puerta de la sala de audiencias se abrió silenciosamente mientras un empleado traía archivos adicionales al estrado del juez. Fuera de las ventanas, la lluvia gris de noviembre caía sobre el estacionamiento. Todo de repente se sintió más pequeño, más viejo, más triste. El juez Holloway revisó los registros durante varios momentos antes de mirar a David de nuevo. Señor Whitaker, dijo con cautela. ¿Su madre autorizó personalmente estas transferencias financieras? Sí. ¿Posee usted documentación más allá de sus propias declaraciones? David tragó. Peterson finalmente habló. Su señoría, mi cliente podría requerir tiempo para organizar registros suplementarios. Eso era lenguaje de abogado para tenemos un problema. Uno grave. Papá nos miró a ambos como un hombre que despierta de la anestesia. Lentamente, dolorosamente. No entiendo, murmuró. Y justo en ese momento, me di cuenta de algo terrible. Papá realmente no lo sabía. Durante meses, me había convencido de que él había ayudado conscientemente a David a volverse contra mí. Pero sentada allí, viendo la confusión extenderse por su rostro, vi algo diferente. Soledad. La vejez aterra a la gente de maneras que los jóvenes no comprenden del todo. Una vez que tu cónyuge muere, el mundo se vuelve inestable. Empiezas a depender de quién se queda más cerca. David lo entendió y lo usó. Se convirtió en el chofer de papá, el ayudante de papá, la compañía diaria de papá. No porque amara la responsabilidad, sino porque la proximidad crea influencia, especialmente con padres ancianos. El juez me miró de nuevo. Señorita Rivera, ¿posee más pruebas con respecto a irregularidades financieras? Dudé brevemente, luego abrí la última carpeta. Dentro había una carta manuscrita. La letra de mamá, débil pero reconocible. En el segundo en que papá vio el sobre, su respiración cambió. Oh, no, susurró. El rostro de David se endureció de inmediato. ¿De dónde sacaste eso? Mamá me la había enviado por correo 3 semanas antes de morir. Correo certificado, sin dirección de remitente. Dentro solo había una frase manuscrita en la primera página: si algo pasa, lee esto en la corte. Había llevado esa carta en mi bolso durante meses sin volver a abrirla. En parte porque ya sabía lo que contenía. En parte porque tenía miedo de que escuchar la voz de mamá una última vez pudiera romper algo dentro de mí que no podría reparar. El juez Holloway aceptó el sobre con cuidado. ¿Es esto relevante para las alegaciones financieras? Miré a mi padre, luego a mi hermano, y finalmente al juez. Sí, su señoría. David se puso de pie de repente. Esa carta no debería ser admitida. La sala se congeló. Los ojos del juez Holloway se entrecerraron ligeramente. ¿Y por qué, señor Whitaker? Por primera vez en todo el día, David parecía asustado. David permaneció de pie. Esa carta no debería ser admitida. Nadie en la sala se movió. El juez Holloway cruzó las manos lentamente. ¿Y por qué exactamente, señor Whitaker? David abrió la boca, luego dudó. Peterson le tocó la manga en voz baja. Siéntate, susurró el abogado. David lo ignoró. Esa carta fue escrita mientras mi madre estaba confundida. El juez me miró. Señorita Rivera. Contesté con calma. Mi madre la envió certificada 3 semanas antes de su muerte. El juez examinó el sobre con cuidado. El sello de certificación todavía era visible cerca de la esquina. ¿Fechado? Verificado. ¿Real? Peterson finalmente habló con voz cansada.
Su señoría, quizás deberíamos revisar el contenido en privado antes de leer nada en el registro público. Eso solo me lo dijo todo. Richard Peterson ya no confiaba en su propio cliente. El juez Holloway asintió una vez. Estoy de acuerdo. Abrió el sobre con cuidado. El papel dentro parecía frágil por la edad y el manejo. Reconocí inmediatamente la papelería de mamá. Flores azul pálido alrededor de los bordes. Había usado esas cartas durante años. Notas de Navidad, tarjetas de cumpleaños, recetas que nadie en la familia se molestó en aprender correctamente. Es curioso lo que sobrevive a la gente. El juez se ajustó las gafas y comenzó a leer en silencio. Al principio, su expresión permaneció neutral. Luego, lentamente, cambió. No dramático, no teatral, simplemente pesado, como un hombre que lleva un peso inesperado. Papá también lo notó. ¿Qué dice?, preguntó en voz baja. El juez Holloway levantó la vista. Señor Whitaker, creo que esta carta concierne a todas las partes involucradas. Tengo la intención de admitirla en el expediente. El rostro de David se tensó. No puede hablar en serio. Si puedo. El juez interrumpió con calma. Eso lo hizo callar. El aire de la sala de audiencias se sentía diferente ahora. Antes había habido tensión. Ahora había temor. El juez Holloway comenzó a leer en voz alta. ¿A quién lea esto? Si Margaret trae esta carta a la corte un día, significa que las cosas empeoraron más de lo que temía. Papá bajó lentamente la cabeza. Sentí que mi pecho se apretaba al escuchar las palabras de mamá de nuevo. Su voz regresó instantáneamente a mi memoria. Suave acento de Virginia, ritmo cuidadoso, amable incluso cuando estaba enojada, continuó el juez. David ha estado manejando más de nuestras finanzas desde que mi salud decayó. Quería creer que estaba ayudando, pero con el tiempo, empecé a tener miedo de hacer preguntas. David miró fijamente la mesa. Peterson cerró los ojos brevemente. Descubrí que faltaba dinero de las cuentas de las que tu padre no sabía nada. Cuando confronté a David, se enojó y culpó al estrés de los problemas del negocio. Papá miró a su hijo. ¿De qué está hablando? David no contestó. El juez siguió leyendo. Debí haberlo abordado antes, pero después de 58 años de matrimonio, conozco a tu padre. Evita el conflicto cuando se trata de la familia, especialmente de David. Eso golpeó fuerte porque era verdad. Papá había pasado toda su vida fingiendo que los problemas desaparecían si se ignoraban el tiempo suficiente. A veces eso funciona con los vecinos, no con los hijos. La voz del juez Holloway se suavizó ligeramente mientras continuaba. Margaret puede parecer distante para la gente que no entiende su vida, pero la distancia no es abandono. Tragué con cuidado. La habitación permaneció completamente inmóvil. Su trabajo requería silencio, más silencio del que la mayoría de las familias podían tolerar. Pero ella sirvió honorablemente a este país durante décadas sin esperar nada a cambio de ninguno de nosotros. Las manos de papá empezaron a temblar. Se perdió las vacaciones porque el deber la llamaba. Se perdió los cumpleaños porque otras familias también necesitaban que sus hijos e hijas fueran protegidos. Bajé la vista hacia mi abrigo doblado que descansaba a mi lado. De repente, recordé otra sala de audiencias. Otro año, otro edificio. Una audiencia de contratistas militares que involucraba equipo de navegación desaparecido durante la acumulación de la Guerra del Golfo. 3 días seguidos despierta. 2 marineros casi murieron porque alguien alteró los registros de adquisición. Esa investigación cambió mi carrera permanentemente. Pero mientras yo estaba sentada en habitaciones seguras al otro lado del mundo, mi familia en casa simplemente pensaba que Margaret se había saltado de nuevo el Día de Acción de Gracias. Sacrificio invisible. Frank tenía razón. La gente rara vez entiende lo que no puede ver. El juez continuó leyendo la carta de mamá. Escribo esto porque temo que el resentimiento haya envenenado a mi familia. Tu padre nunca perdonó a Margaret por irse de casa. David aprendió silenciosamente a usar ese dolor. Papá de repente se cubrió la boca con una mano temblorosa.
El anciano parecía destrozado. No enojado, destrozado. Y por primera vez desde que mamá murió, mi propia ira se debilitó un poco porque el dolor cambia a las personas mayores de manera diferente. Los jóvenes arden con fuerza. Los mayores se colapsan hacia adentro. El juez Holloway hizo una pausa antes de leer la siguiente sección. También necesito que la verdad se sepa claramente. Margaret pagó en secreto los impuestos atrasados de esta propiedad después de que David no lo hiciera. Un murmullo se extendió por la sala de audiencias. Papá miró directamente a David ahora. Me dijiste que los impuestos estaban pagados. David espetó de inmediato. Estaba tratando de arreglarlo. ¿Con qué dinero?, pregunté en voz baja. Él me miró con furia y de repente lo vi. No arrogancia, pánico, puro pánico. La gente como David sobrevive gracias al impulso. Mientras nadie los detenga, siguen hilando historias más rápido de lo que otros pueden cuestionarlas. Pero una vez que la verdad entra en la habitación, todo se derrumba rápidamente. El juez Holloway reanudó la lectura. Amo a mis 2 hijos, pero el amor sin honestidad destruye a las familias lentamente. David necesita ayuda, no excusas. Esa línea rompió algo dentro de papá. Se inclinó hacia adelante de repente, con los codos en las rodillas, el rostro hundido entre las manos. No había visto a mi padre llorar desde que murió su propio padre en 1972. Ni en funerales, ni después de una cirugía cardíaca, ni siquiera después de la muerte de mamá. Pero ahora, lágrimas silenciosas se deslizaban entre sus dedos dentro de esa sala de audiencias. Nadie apartó la mirada. Incluso David pareció conmocionado al verlo. El juez terminó el párrafo final suavemente. Si esta familia todavía tiene una oportunidad después de que yo me haya ido, solo ocurrirá cuando la verdad sea más importante que el orgullo. El silencio llenó la habitación de nuevo. Un silencio pesado. El tipo de silencio que la gente mayor entiende bien. El silencio después de los hospitales, después de los funerales, después de que los matrimonios fracasan en silencio. El juez Holloway dobló la carta con cuidado y se quitó las gafas. Papá finalmente me miró. Sus ojos estaban rojos. No lo sabía, susurró. 3 palabras simples, pero después de 40 años de distancia, se sintieron enormes. David se puso de pie abruptamente. Ella manipuló a mamá para que escribiera eso, pero incluso él sonaba incierto ahora. Peterson habló antes de que alguien más pudiera. David, deja de hablar. No, señor Whitaker. Ya no había distancia profesional. Solo honestidad agotada. David miró a su propio abogado con incredulidad. ¿Qué? Peterson se frotó la cara lentamente. Luego dijo la frase que lo cambió todo. Nunca me hablaste de los impuestos. David no dijo nada. Tampoco me hablaste de refinanciar la propiedad. Todavía silencio. Y definitivamente nunca mencionaste una declaración manuscrita de tu madre advirtiendo sobre mala conducta financiera. Papá miró a David como si ya no lo reconociera. El cuerpo entero del anciano parecía más pequeño, de alguna manera frágil. El juez Holloway se inclinó hacia adelante con cuidado. Señor Whitaker, le aconsejo encarecidamente la honestidad total a partir de este momento. David finalmente me miró. No petulante, no superior, simplemente acorralado. Y en ese momento, por primera vez en mi vida, mi hermano me miró con miedo. David parecía atrapado. Esa era la única palabra para describirlo. Ya no enojado. No confiado. Atrapado. La sala de audiencias que antes había sentido tan cómodamente bajo su control se había convertido en algo peligroso. Cada par de ojos ahora lo observaba de la misma manera que la gente observa un puente después de escuchar la primera grieta. Con cuidado, con cautela. El juez Holloway juntó las manos. Señor Whitaker, dijo con calma. Esta corte ahora está preocupada por una posible tergiversación financiera que involucra activos del patrimonio y pasivos de la propiedad. David se frotó ambas manos por la cara. ¿Están exagerando esto? Peterson soltó una risa seca por lo bajo.
Eso incluso me sorprendió a mí porque abogados como Richard Peterson solían proteger las apariencias hasta el amargo final. Pero ya no una vez que se dio cuenta de que lo habían arrastrado a algo feo. David, dijo Peterson en voz baja, deja de tratar esto como una discusión en una barbacoa familiar. Mi hermano lo miró. Se supone que estás de mi lado. Soy tu abogado, replicó Peterson, no tu cómplice. Eso caló hondo. Papá parecía físicamente enfermo. Las manos del anciano temblaban contra el banco de madera a su lado. De repente, parecía de sus 86 años. Odiaba esa parte más que nada. No la demanda, no la humillación, sino ver la edad chocar con la traición. Hay algo profundamente cruel en que las personas mayores descubran que las personas en las que más confiaban les han mentido, especialmente cuando el dolor ya las ha debilitado primero. El juez Holloway se volvió hacia David de nuevo. Le preguntaré directamente. Usó partes de la propiedad familiar como garantía para deudas comerciales personales sin informar completamente a su padre. La mandíbula de David se tensó. Fue temporal. Esa no es la pregunta. Silencio. Finalmente. Sí. Papá inhaló bruscamente como si alguien le hubiera dado un puñetazo. El juez continuó. ¿Su madre expresó preocupaciones con respecto a la falta de fondos antes de su muerte? David miró hacia el techo brevemente, luego asintió una vez. Sí. Papá susurró, oh, Dios mío. Cerré los ojos por un momento. No por satisfacción, sino por agotamiento. Porque la verdad es que nunca quise este momento. La gente imagina que la venganza se siente triunfante. La mayor parte del tiempo, solo se siente triste, especialmente dentro de las familias. La voz del juez Holloway se mantuvo firme. ¿Y usted permitió conscientemente que este tribunal procediera bajo acusaciones de que su hermana manipuló financieramente a su madre? David espetó de inmediato. Sí la manipuló. ¿Cómo? Ella puso a mamá en mi contra. Ahí estaba. No dinero, no herencia. La herida real. El juez Holloway se inclinó ligeramente hacia atrás. ¿Cómo exactamente? David me miró por primera vez en varios minutos y de repente años de amargura se derramaron de él. Ella siempre actuó mejor que todos los demás. No dije nada. Ella se va de la ciudad, se une al ejército, desaparece durante décadas, y de repente todos la tratan como a una heroína. Papá pareció aturdido al escucharlo decir eso en voz alta, pero no me sorprendió. Había escuchado versiones de eso toda mi vida. David se puso de pie lentamente. Su voz se quebró ahora con algo más profundo que la ira. ¿Sabes lo que era crecer aquí después de que ella se fue? Nadie respondió. Recibía cartas de oficiales y comandantes y gente del gobierno. Mamá enmarcaba sus fotos de la Marina en el pasillo como si fuera una celebridad. Su respiración se volvió irregular. ¿Y yo? Río amargamente. Yo solo era el hijo que se quedó en casa. Peterson observaba en silencio. Incluso el juez le permitió continuar porque a veces los tribunales accidentalmente se convierten en confesionarios. David me señaló. Ella vuelve a casa después de años fuera y de repente todos olvidan quién cuidó realmente a mamá y papá. Les robaste, dije en voz baja. Eso lo detuvo en seco. Su rostro se retorció al instante. Pedí dinero prestado. Refinanciaste su propiedad a espaldas de papá. Estaba tratando de salvar el negocio. ¿Qué negocio?, pregunté con calma. La Marina que nunca existió. La habitación volvió a quedar en silencio. Papá miró a David con genuina confusión ahora. No había ninguna Marina. David evitó sus ojos. Eso hirió al anciano más que cualquier otra cosa. Se notaba. No por el dinero, porque los padres pueden sobrevivir a la decepción más fácilmente que a la humillación. Y de repente, papá se dio cuenta de que había defendido mentiras públicamente. El juez Holloway revisó varios papeles antes de volver a hablar. Señor Whitaker, basándose en la evidencia actual, este tribunal no encuentra apoyo para sus alegaciones contra su hermana. Sin embargo,
Ahora existen preocupaciones sustanciales con respecto a su propia conducta. David se sentó pesadamente en su silla, derrotado. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, parecía pequeño, no malvado, no monstruoso, simplemente roto de formas humanas ordinarias. Eso es lo que la gente eventualmente aprende sobre el conflicto familiar. La mayoría de los villanos son simplemente personas heridas que eligieron la amargura durante demasiado tiempo. El juez Holloway continuó. Estoy remitiendo partes de estos hallazgos financieros para una revisión civil adicional. Papá volvió a bajar la cabeza. David parecía aterrorizado ahora. Espere. Pero el juez levantó una mano. Sin embargo, todos levantaron la vista. También reconozco que este asunto involucra un dolor familiar significativo, preocupaciones de dependencia de ancianos y un conflicto emocional de larga data. El juez me miró. Señorita Rivera, ¿desea solicitar las máximas sanciones civiles disponibles bajo la evidencia actual? La sala de audiencias se quedó perfectamente en silencio. Peterson pareció sorprendido. David parecía aterrorizado. Papá parecía avergonzado. ¿Y yo? Miré a mi hermano. ¿De verdad? Lo miré. Más allá de la arrogancia. Más allá de las mentiras. Más allá del resentimiento. Vi al niño pequeño que solía esperarme en el porche delantero después de la escuela porque los matones lo molestaban en 5º grado. Vi al adolescente que lloró en privado después de la muerte de nuestro perro. Vi al hombre que nunca se sintió realmente cómodo en su propia piel después de pasar toda su vida comparándose con otra persona. La amargura lo había carcomido lentamente, pero en el fondo seguía siendo familia. Respiré hondo. Luego respondí, no, su señoría. David parpadeó. Peterson me miró fijamente. Incluso el juez Holloway pareció sorprendido. Crucé las manos en silencio. Mi madre quería que se supiera la verdad, dije, no la destrucción. Papá empezó a llorar de nuevo, abiertamente esta vez. Sin intentar ocultarlo. El sonido casi me rompió el corazón. David me miró con total confusión. ¿Por qué harías eso?, susurró. Porque a pesar de todo, estaba cansada. Cansada de funerales. Cansada de resentimiento. Cansada de viejas heridas que sobreviven más tiempo que el amor. Lo miré fijamente. Porque alguien en esta familia necesita detener la hemorragia. Nadie habló después de eso. No por mucho tiempo. Luego, finalmente, David bajó los ojos y, por primera vez desde la infancia, mi hermano no pudo mirarme a la cara. 3 semanas después de la audiencia judicial, la bahía de Chesapeake finalmente comenzó a parecerse al invierno. El agua fuera de mi casa se volvió gris e inquieta. El viento empujaba hojas muertas por el porche cada mañana, y el aire olía a sal fría y humo de leña que se elevaba de las casas vecinas. La vida volvió a la tranquilidad. La demanda terminó más rápido de lo que la mayoría de la gente esperaba. David retiró las reclamaciones restantes después de que su abogado negociara divulgaciones financieras revisadas con el condado. Los hallazgos del juez Holloway permanecieron en el registro, pero como me negué a sanciones más duras, el asunto evitó convertirse en un proceso penal. Esa decisión confundió a muchas personas, incluido David, e incluso a mí a veces. Pero a mi edad, la paz empieza a importar más que la victoria, especialmente después de los funerales, especialmente después de perder a casi todos los que alguna vez te conocieron joven. Pasé la mayoría de las mañanas sentada cerca de la bahía con café y viejos álbumes de fotos que no había abierto en años. Fotos de Norfolk, fotos de despliegues en el Golfo, fotos de Frank de pie junto a embarcaciones de la Guardia Costera con esa sonrisa torcida que todavía extrañaba todos los días. Una mañana, encontré una vieja foto mía en uniforme de 1993. Postura firme, cabello oscuro, ojos que todavía creían que el trabajo duro podía arreglarlo todo. La miré durante mucho tiempo, luego me reí en voz baja. Esa mujer no tenía idea de lo solitaria que podía volverse el servicio más tarde en la vida. La gente agradece a los veteranos en los aeropuertos ahora. Eso es amable. Pero rara vez entienden la parte invisible después. Los cumpleaños perdidos,
La distancia emocional, los matrimonios que sobreviven a través del sacrificio. Las familias que se alejan en silencio mientras el deber te sigue llevando a otro lugar. El servicio deja marcas que nadie ve. Y el silencio también deja marcas. Alrededor del mediodía de ese mismo día, alguien llamó a mi puerta principal. Ya sabía quién era antes de abrir. Papá. Estaba allí, con su vieja chaqueta marrón y sosteniendo una bolsa de supermercado sin ninguna razón, excepto el nerviosismo. Los hombres mayores de su generación siempre necesitaban algo en sus manos durante los momentos emocionales. Pensé que quizás necesitaba sopa, murmuró. Me hice a un lado en silencio. Entra, se movía más lento de lo que recordaba. La sala de audiencias pareció envejecerlo 10 años en una tarde. O tal vez la verdad simplemente elimina las últimas ilusiones que la gente usa para mantenerse joven. Nos sentamos en la mesa de la cocina con vistas a la bahía. Durante casi 2 minutos, ninguno de los dos habló. Finalmente, papá miró por la ventana hacia adentro. Tu madre amaba esta vista. Sí. Otro silencio. Entonces fui duro contigo. No dramático, no teatral, simplemente honesto. Revolví mi café lentamente. Lo fuiste. Papá asintió débilmente. Pensé que si te ibas de casa, eventualmente nos olvidarías. Eso golpeó más fuerte de lo que esperaba porque de repente muchas viejas discusiones finalmente tuvieron sentido. No enojo, miedo. Los padres de su generación rara vez admitían el miedo directamente, especialmente los padres. En cambio, salía de lado. Crítica, distancia, orgullo. Nunca lo olvidé, dije en voz baja. Papá se frotó las manos artríticas. Ahora lo sé. El anciano miró mi cocina con atención. Fotos enmarcadas, placas de la Marina guardadas en silencio cerca de la estantería. La vieja gorra de la guardia costera de Frank colgada junto a la puerta. ¿De verdad hiciste todas esas cosas?, preguntó en voz baja. Casi sonrió. ¿Qué cosas? Todos esos años en el extranjero, trabajo de seguridad, investigaciones. Un poco. Papá negó con la cabeza lentamente. Nunca hablaste de ello. No se suponía que lo hiciera. Otro largo silencio se instaló entre nosotros, pero este se sintió más suave. Un silencio sanador, no un silencio hostil. Finalmente, papá preguntó algo que nunca me había preguntado en 40 años. ¿Tuviste miedo? Miré mi taza de café. A veces, no durante las emergencias, no durante las investigaciones. Curiosamente, el entrenamiento maneja esos momentos. El miedo viene después. Hoteles solos por la noche. Llamadas telefónicas que no puedes devolver. Ver a jóvenes marineros fingir que no están aterrorizados antes del despliegue. Y funerales. Tantos funerales. Sí, respondí honestamente. A veces. Papá asintió lentamente como si finalmente estuviera conociendo a su hija por primera vez. Lo siento, susurró. Palabras simples, palabras tardías, pero reales. A nuestra edad, lo real importa más que lo perfecto. El golpe en la puerta llegó inesperadamente unos 20 minutos después. Papá parecía confundido. No traje a nadie. Me puse de pie y abrí la puerta lentamente. David estaba afuera, con las manos metidas torpemente en los bolsillos de su chaqueta. Parecía agotado, de alguna manera más viejo. La sala de audiencias también le había quitado algo. Por un momento, nadie habló. Luego miró a papá. Casi me voy 3 veces. Papá soltó una risa cansada y a medias. Probablemente deberías haberlo hecho. David asintió ligeramente. Quizás. Me hice a un lado. Entra. Los tres nos sentamos torpemente alrededor de la mesa de la cocina como extraños atrapados juntos durante una tormenta de nieve, lo que sinceramente describía a la mayoría de las familias después de que pasan suficientes años. David miró sus manos. Lo arruiné todo. Nadie lo interrumpió. Esa deuda comercial empeoró más de lo que le dije a nadie. Tragó con dificultad.
Después de que mamá enfermó, entré en pánico. Papá cerró los ojos dolorosamente. Me mentiste. Lo sé. Nos robaste. David asintió una vez. Lo sé. Luego, finalmente, me miró. Te odié por irte. La honestidad en su voz me sorprendió. Lo sé, dije en voz baja. Siempre parecías más fuerte que yo. Casi me río de eso. Porque la fuerza es uno de los mayores malentendidos en las familias americanas. La gente piensa que la fuerza significa confianza. A veces la fuerza es simplemente soportar la soledad sin volverse cruel. David se frotó la cara. Cuando la gente hablaba de ti, me hacía sentir pequeño. Lo estudié con atención. No el hermano enojado del tribunal, no el hijo manipulador, solo un hombre envejecido que llevaba décadas de inseguridad, y de repente me sentí cansada de castigarlo en mi propia mente. Papá se levantó lentamente de la mesa y se dirigió al pasillo. Mi viejo abrigo de la marina todavía colgaba junto a la puerta del armario donde lo había dejado esa mañana. La habitación volvió a quedar en silencio mientras él lo miraba. Luego sucedió algo que nunca esperé. Papá enderezó su postura con cuidado a pesar de la artritis, levantó su mano temblorosa y me dio el primer saludo de mi vida. No pude hablar. Tampoco David. Los ojos del anciano se llenaron de lágrimas. Debí haber hecho eso hace años, susurró. Nadie se movió durante varios segundos. Luego, finalmente, me puse de pie y abracé a mi padre. Y después de un momento, a mi hermano también. No porque todo estuviera arreglado. No lo estaba. Algunos daños nunca desaparecen por completo. Pero la curación comienza en el momento en que el orgullo deja de hablar más fuerte que el amor. Y quizás esa sea la verdadera tragedia de envejecer. No las arrugas, no la enfermedad, ni siquiera la muerte. Es darse cuenta de cuántos años la gente desperdicia malinterpretándose mutuamente.